Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este canal, a este espacio. Para aquellos que están en YouTube, bienvenidos al canal. Para aquellos que están en el podcast, bienvenidos a este espacio de podcast. Hemos terminado ya con las disciplinas espirituales de Donald Whitney. Y ahora seguiremos con un nuevo libro que él también escribió, un libro fantástico que me gustó muchísimo. Y el libro se titula Orando la Biblia. No sé si han leído este libro, pero lo quiero recomendar y yo se los quiero leer para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Los invito para que compren el libro, lo pongan en práctica y lo disfruten. Y es que en este espacio eh, que he titulado en el podcast Más cerca del trono y en mi canal de YouTube vamos a seguir tratando por series diferentes temas espirituales que nos pueden ayudar a crecer, así como estudios de la Biblia y muchas otras cositas que tengo ahí pendiente. Así que no siendo más, comienzo con el capítulo 1 de este libro Orando la Biblia. El título del primer capítulo es El problema. John Piper escribió: si trato de orar por personas o circunstancias, sin tener la palabra frente a mí, para que guíe mis oraciones, suceden varias cosas negativas. Lo primero es que tiendo a ser repetitivo. Solo oro por las mismas cosas todo el tiempo. Otro aspecto negativo es que mi mente tiende a divagar. Si la oración es hablar con Dios, ¿por qué la gente no ora más? ¿Por qué el pueblo de Dios no disfruta más de la oración? Yo creo que mucha gente, genuinos cristianos, nacidos de nuevo, a menudo no ora porque simplemente no desea hacerlo. La razón por la que no lo desean es porque cuando oran tienden a decir las mismas cosas de siempre. Cuando has dicho 1000 veces las mismas cosas de siempre acerca de los mismos temas, ¿cómo te sientes al decirlo una vez más? ¿Te atreves a pensar en la palabra que empieza con A? Sí, aburrido. Podemos estar hablando con la persona más fascinante del universo y de las cosas más importantes en nuestras vidas y seguir muertos de aburrimiento. Como consecuencia, muchos buenos cristianos pueden terminar diciendo: debo ser yo, debo de tener algo mal. Si me aburre algo tan importante como la oración, entonces debo ser un cristiano de segunda categoría. En realidad, podríamos preguntarnos, ¿por qué la gente se aburre al hablar con Dios, más aún cuando están hablando de cosas que son tan importantes para ellos? ¿Será que no aman al Señor? ¿Es posible que, muy en lo profundo, nos importe poco la gente y los temas por los que oramos? No lo creo. Por el contrario, si ese aburrimiento y ese divagar describen tu experiencia de oración, yo podría argumentar que si en ti habita el Espíritu Santo, si has nacido de nuevo, entonces el problema no eres tú, es tu método. Y es que la presencia del Espíritu Santo fomenta la oración. Date cuenta de esta condición importante. Si en ti habita el Espíritu Santo, ningún método avivará la oración en una persona que no esté habitada por el Espíritu Santo. Tal persona no tendrá un apetito prolongado por la oración, ni ningún deseo de mantenerlo en el largo plazo. Cuando Dios lleva a alguien a tener una relación con Él mismo a través de Jesucristo, Él empieza a vivir dentro de esa persona a través de su Espíritu Santo. Como el apóstol Pablo le dice a los seguidores de Jesús en Efesios 1:13, en Él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo también conforta a los creyentes en Cristo en 1 Corintios 6:19 diciendo: ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Así como llevas tu naturaleza humana a un lugar donde entras, así también todas las veces que el Espíritu Santo entra en una persona, Él lleva su naturaleza santa consigo. El resultado es que todos aquellos en quienes habita el Espíritu tienen un nuevo apetito por lo sagrado y un amor santo que no tenían antes de esa presencia interior. Ahora están hambrientos de la santa palabra de Dios, la que antes consideraban aburrida e irrelevante. Lo puedes ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. También aman el compañerismo con el pueblo de Dios, encontrando inimaginable el vivir separados de tan significativa interacción con ellos. Primera de Juan 3:14. Los corazones y las mentes en los cuales el Espíritu Santo habita sienten
un anhelo que antes les era desconocido. Ahora anhelan vivir en un cuerpo santo y sin pecado. Claman por una mente santa que ya no esté sujeta a tentaciones. Gimen por un mundo santo que esté lleno de gente santa. Y desean fervorosamente ver, al final, el rostro de aquel al que los ángeles llaman Santo, 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 en Apocalipsis 4:8. Este es el pulso espiritual del 100% de los corazones en donde vive el Espíritu de Dios. Una persona puede tener solo 9 años, pero si el Espíritu Santo ha venido sobre ella, entonces esos apetitos y deseos son sembrados dentro de esa persona. Dicho a la manera de alguien con 9 años, por supuesto, pero están allí porque Él vive allí. Una persona puede tener 99 años y tener su corazón encostrado con las condiciones y experiencias de los años, pero latiendo por debajo estará siempre la fresca y vigorosa obra del Espíritu Santo que se manifiesta en cada persona en la que Él habita. De acuerdo con las cartas del Nuevo Testamento, tanto en Romanos como en Gálatas, otro de los cambios profundos que el Espíritu produce en el corazón de todos los cristianos es clamar, Abba Padre, Romanos 8:15 y Gálatas 4:16. Entonces, cuando alguien nace de nuevo, el Espíritu Santo le da a esa persona nuevos deseos orientados hacia el Padre, una nueva orientación celestial en donde clama, Abba Padre. En otras palabras, todos aquellos en quienes habita el Espíritu Santo desean orar. El Espíritu Santo hace que todos los hijos de Dios crean que Dios es su Padre y los llena con un deseo permanente de hablar con Él. Yo debo ser quien está mal, algunos piensan. Sin embargo, mientras esta pasión, producida por el Espíritu, ejerce presión desde un lado de nuestra alma, sentimos también la presión de nuestra propia experiencia chocando contra ella. Nuestra experiencia nos dice, pero cuando oro, de verdad es aburrido. Cuando la oración es aburrida, no sentimos el deseo de orar. Y cuando no sentimos el deseo de orar, es muy difícil forzarnos a nosotros mismos a hacerlo. Aún 5 o 6 minutos de oración pueden parecer una eternidad. Nuestra mente divaga todo el tiempo. De repente volvemos a concentrarnos y pensamos, ¿dónde estaba? Dejé de pensar en Dios durante varios minutos. Entonces volvemos al guión mental que hemos repetido en innumerables ocasiones. Pero, casi de inmediato, nuestra mente vuelve a divagar otra vez porque hemos vuelto a repetir las mismas cosas de siempre sobre los mismos temas de siempre. Debo ser yo, concluimos. Se supone que orar no debe ser así. Creo que soy un cristiano de segunda categoría. Tendemos a pensar. No, estoy casi seguro de que el problema no eres tú, es tu método. Si has dejado de vivir para ti mismo y para el pecado, y has confiado en Jesucristo y su obra para justificarte delante de Dios, entonces el Señor te ha dado el Espíritu Santo. Si estás buscando vivir bajo el señorío de Jesucristo y la autoridad de la palabra de Dios, es decir, la Biblia, confesando tus pecados conocidos y luchando contra la permanente tendencia a pecar, sin excusas, entonces el problema del aburrimiento en la oración no eres tú. Más bien, es tu método. El método que usa la mayoría de los cristianos es repetir las mismas cosas de siempre sobre los mismos temas de siempre. Después de 40 años de experiencia en el ministerio, dice Donald Whitney, estoy convencido de que este problema es casi universal. Parece ser que muchos de los cristianos sufren de este hábito casi desde el inicio de su vida cristiana. Cuando la oración consiste en repetir las mismas frases usadas para todas las ocasiones, es natural que nos preguntemos acerca del valor de esta práctica. Si nuestras oraciones nos aburren, ¿le aburrirán también a Dios? ¿Realmente el Señor necesita oírme decir las mismas cosas otra vez? Podemos empezar a sentirnos como la niñita de la que me hablaron alguna vez. Sus padres le habían enseñado la oración clásica infantil para la hora de ir a dormir, que empieza así: ahora me acuesto a dormir. Una noche ella pensó, ¿por qué el Señor necesita oírme decir esto una vez más? Así que decidió grabarse a sí misma, diciendo la oración con el fin de oír la grabación cada noche antes de dormir. Quizás te estás riendo con esta historia, pero también tienes oraciones grabadas en tu cabeza, quizás un poco más largas y sofisticadas. En tu memoria hay oraciones grabadas, las tuyas o las de otros, que puedes repetir sin siquiera pensarlas. Fui pastor por casi 15 años en una iglesia en Chicago, dice Donald Whitney. Un domingo, en medio del servicio de adoración, los sugieres pasaron adelante para recoger la ofrenda. A uno de ellos se le pidió que hiciera una oración mientras el hombre oraba.
Yo podía oír a alguien más hablando. Pensé, seguro pronto dejará de hacerlo. Entonces me di cuenta de que era un niño pequeño y me dije a mí mismo, algún adulto callará a ese niño en cualquier momento. Pero mientras el hombre seguía hablando, yo abrí los ojos y vi al hijo de Lugier, un niño de 5 años, orando en la segunda fila. De pronto fue evidente que el niño estaba orando con las mismas palabras de su papá. No las repetía después de él, sino que las decía al unísono con su padre. Era como cuando una congregación repite a coro el Padre Nuestro. El niñito estaba orando la oración de papi. ¿Cómo podía ser eso un niño tan pequeño? Era porque cada vez que su padre oraba, ya sea durante la Santa Cena, en la iglesia o durante la cena en la casa, siempre hacía la misma oración. El niño solo había estado en el mundo durante 60 meses y ya había memorizado todo lo que su papá dijo en esa oración. Pero mucho de lo que salió de su boca, para una mente de esa edad, era solo una repetición de frases vacías. Puede haber muchas personas en tu familia, en tu iglesia o en algún otro lugar de tu círculo cercano que al ser invitados a orar, orarían y para ti sería muy fácil pronunciar la misma oración, pues las has oído muchas veces. Nuestros corazones no vibran cuando oímos tales oraciones, solo las soportamos con cortesía. Una sola oración no produce una vida de oración. Las oraciones sin variedad terminan siendo palabras sin significado. Jesús dijo que orar de esa manera es orar en vano. Ya en el Sermón del Monte advirtió, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Esto está en Mateo 6:7. La tragedia radica en que muy a menudo esa es la manera en que oramos. Creemos en la oración y el Espíritu Santo nos motiva a orar, pero como siempre decimos lo mismo, da la sensación de que lo único que hacemos al orar es usar vanas repeticiones. Aunque esto socava mucho de nuestra motivación para hablar con Dios, por obediencia intentamos orar otra vez. No obstante, nuestra mente divaga sin cesar en medio de las palabras y nos condenamos como fracasos espirituales. Orar por las mismas cosas es normal. Presta mucha atención porque esto es muy importante. El problema no radica en que oremos por las mismas cosas de siempre. Orar de manera rutinaria por las mismas personas y circunstancias es normal. Es normal orar por lo mismo de siempre porque nuestra vida tiende a gravitar alrededor de las mismas cosas. Por ejemplo, si voy a tu iglesia o a tu grupo de estudio bíblico y al azar selecciono a un puñado de personas, incluyéndote a ti, y le pido a cada una de ellas que ore a solas entre 5 y 10 minutos, estoy seguro de que casi todos en el grupo orarían por las mismas cosas que siempre se pide. Es probable que cada uno ore por sí mismo o por su familia de una manera u otra. Los que están casados podrían orar por sus cónyuges, los solteros por sus futuras parejas, los padres por sus hijos y así sucesivamente. Sin duda, todo el mundo oraría por su futuro, quizás pidiendo dirección con respecto a alguna decisión, tal como un cambio de trabajo o un traslado a un nuevo lugar. Sus oraciones podrían estar enfocadas en un acontecimiento futuro o un cambio drástico que esté en el horizonte de su vida. Es casi seguro que todos orarían por sus finanzas, en busca de la provisión de Dios para el auto, para pagar las cuentas o para financiar la educación. La mayoría oraría por sus trabajos y los estudiantes orarían por algo relacionado con sus tareas. Es normal que la gente ore por aquello que le ocupa más horas durante la semana. Cada uno de esos creyentes oraría por alguna preocupación cristiana, quizás algo relacionado con su iglesia o por el trabajo personal en algún ministerio. Es posible que oren por un hermano o hermana en Cristo que esté sufriendo o por alguien o quien están tratando de compartir el Evangelio. Al final, probablemente orarían por alguna crisis actual en su vida. He leído que cada uno de nosotros experimenta, en promedio, una crisis significativa cada 6 meses. El tema puede ser algo bueno o malo, un nacimiento o una muerte, un cambio de trabajo deseado o no deseado, pero es de tal magnitud que cuando oramos es de las primeras cosas que nos vienen a la mente. Esa situación captura tanto nuestra atención que no se necesita de una lista de oración para recordar que hay que orar por ese tema. Si vas a orar por tu vida, estas 6 cosas son tu vida, ¿no es cierto? Si no lo crees así, entonces te pregunto, ¿cuánto de tu vida no está relacionado en absoluto con tu familia, tu futuro, tus finanzas, tu trabajo o tus tareas, tus preocupaciones cristianas o una crisis actual?
Esas son las áreas a las que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo. Además, esos son los grandes amores de nuestra vida, los lugares en donde está nuestro corazón. Debemos estar agradecidos porque estas cosas no cambian de manera drástica tan a menudo. Las familias, por ejemplo, no experimentan cambios por matrimonios, nacimientos y muertes todos los meses, o un año sí y otro no. Si bien es cierto que los pequeños cambios en estas áreas son frecuentes, los grandes cambios en nuestra familia, trabajo, etc., no suceden cada semana o cada mes. Si tú vas a orar por tu vida, y si esas 6 cosas son tu vida, y si esas cosas no cambian de manera significativa tan a menudo, quiere decir que vas a orar por estas mismas cosas muchas veces. Eso es normal. Y es que decir las mismas cosas de siempre es aburrido. Por lo tanto, el problema no es que oremos por las mismas cosas de siempre, sino que usemos las mismas palabras cada vez que oramos por las cosas de siempre. Parece que casi todas las personas empiezan a orar así tarde o temprano y eso se vuelve aburrido. Y cuando la oración es aburrida, no sentimos ganas de orar. Cuando no sentimos ganas de orar, es difícil orar, al menos de manera enfocada y concentrada. Ese es el momento en que nos sentimos tentados a pensar, debo ser yo, debo ser un cristiano de segunda categoría. La respuesta natural a tal desaliento puede ser, entonces detente, renuncia a la oración. ¿Por qué te haces esto? Si orar es tan aburrido y nos deja tan frustrados y tan descorazonados, entonces no ores más. Un verdadero cristiano podría retroceder sorprendido ante tamaña propuesta. No importa cuán aburrida sea la vida de oración de un creyente, cuán pocas oraciones obtengan respuesta o cuán profundo sea el sentimiento de fracaso en la oración. Si en él mora el Espíritu Santo, no puede renunciar a la oración de forma permanente. Esto se debe al ministerio continuo de la tercera persona de la Trinidad, el cual es reconocido por los teólogos como el trabajo preservador del Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu de Dios da vida espiritual a las personas, Él las preserva en esa vida, garantizando la gracia para preservar en el testimonio de tal vida como la oración. En otras palabras, una vez que el Espíritu logra que una persona empiece a clamar, Abba Padre, Él siempre le seguirá motivando hacia Dios. Por eso, gracias a la obra continua del Espíritu Santo, es que tú crees en la oración y realmente deseas orar, pero cuando trates de orar, sientes como que algo anda mal. Entonces es posible que escuches un sermón con el tema de la oración. Quizás escuches un testimonio acerca de una oración contestada, leas un libro sobre la oración o escuches un audio como el que estás escuchando sobre este mismo tema. Y por un momento vuelvas a sentirte una vez más comprometido y revitalizado con la oración. Sin embargo, en esencia, todavía sigues diciendo las mismas cosas de siempre acerca de los mismos temas de siempre, solo que con un poco más de poder espiritual. Muy pronto, no obstante, el nuevo entusiasmo se evapora y te encuentras diciendo las mismas cosas de siempre sobre lo mismo de siempre y es tan aburrido como antes, solo que ahora te sientes más culpable que nunca porque habías resuelto que las mismas cosas serían distintas esta vez. Una vez más regresas a lo que parece ser una conclusión inevitable. Debo ser yo quien está mal. Debo ser un cristiano de segunda categoría. Muy bien amigos, aquí terminamos con este primer episodio, primer capítulo de Orando la Biblia y los espero en el próximo episodio, el cual se titula La Solución. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima oportunidad. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.